todos, mi nombre es Ayani Springer, estudiante de docencia en química de la Universidad de Panamá. El día de hoy les estaré realizando 3 experimentos basados en las fuerzas intermoleculares, las cuales son las interacciones entre las moléculas o iones conforme a su naturaleza, es decir, que actúan para que éstas se atraigan o se repelan. Además de que son las que determinan las propiedades físicas de materiales o sustancias, entre las cuales cabe mencionar las fuerzas por enlace o puentes de hidrógeno, la fuerza de Van der Waals, la fuerza de dispersión de London, la tensión superficial y la fuerza de adhesión y cohesión, de las cuales pondré a prueba las fuerzas de Van der Waals, la tensión superficial y la fuerza de adhesión y cohesión a continuación. El primer experimento trata sobre la tensión superficial, la cual es la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie por unidad de área de un líquido, presentando una resistencia al aumentar su superficie. A continuación, los materiales. Para este experimento necesitaremos una botella llena de agua, una gasa, una liga, un recipiente y palillos de diente. El procedimiento para esta experiencia es el siguiente. Primero, cubrimos la botella con un trozo de gasa. Luego, la aseguramos muy bien con la liga. Posteriormente, sobre el recipiente, volteamos la botella con agua y observamos que no se filtra. Por último, insertamos un palillo de diente y como podemos observar, este se va al fondo de la botella, pero de igual forma no se filtra. Esto es debido a la alta tensión superficial del agua. La misma se refuerza con los múltiples agujeros de la gasa, porque las fuerzas que afectan cada molécula son diferentes tanto en el interior como en la superficie, siendo mayores las fuerzas intermoleculares en la superficie que en el interior del líquido. Ahora bien, se preguntarán, ¿cómo podemos aumentar estas fuerzas intermoleculares? Bueno, esto lo veremos a continuación en el siguiente experimento. En este segundo experimento pondremos a prueba las fuerzas de Van der Waals, las cuales son las fuerzas atractivas o repulsivas entre moléculas distintas a aquellas que generan los enlaces atómicos, en este caso aumentando de las fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo a ion-dipolo. A continuación los materiales. Para este segundo experimento necesitamos 2 vasos con agua, 2 huevos, sal, azúcar y cucharas. El procedimiento es el siguiente. Primeramente, añadimos azúcar a uno de los vasos con agua y revolvemos, para después hacer lo mismo con la sal en el otro vaso. Y finalmente introducimos un huevo en cada vaso. Como podemos observar, el huevo en el agua con sal flota, a diferencia del agua con el azúcar que se va al fondo. Esto es debido a que al añadir la sal, las fuerzas intermoleculares cambian a otras más fuertes, de dipolo-dipolo a ion-dipolo. Esto quiere decir que aumenta, por lo que el huevo no se va al fondo, como sucede en el vaso con azúcar. De esta forma vemos cómo las fuerzas intermoleculares aumentan. Para este último experimento trataremos con 2 de las propiedades del agua, las cuales son la adhesión y la cohesión. En este caso, la adhesión es la fuerza de atracción entre el agua y otra superficie, mientras que la cohesión es la fuerza de atracción entre las moléculas de una misma sustancia. A continuación le mencionaré los materiales para esta experiencia. Los materiales son una agujeta o cordón de zapatos, 2 vasos y agua. El procedimiento para este experimento es el siguiente. Previamente llenamos un vaso con agua y el otro lo mantenemos vacío. Luego, humedecemos muy bien la agujeta, para después colocar uno de los extremos de la misma en el vaso vacío y el resto lo mantenemos dentro del vaso con agua. Después, inclinamos el vaso lleno de agua para que ésta pase a través de la agujeta hacia el otro vaso, asegurándonos que la agujeta toque la orilla del vaso. Así, procedemos a vertir el agua hasta llenarlo por completo. Al finalizar, tendremos el otro vaso lleno. Ahora bien, cuando mojamos la agujeta, pudimos observar que las moléculas del agua se adhirieron a la misma, debido a que estas fuerzas son mayores de líquidos a sólidos, creando una primera capa de agua que envuelva la agujeta.
pero cabe mencionar que si aplicamos una fuerza externa, se rompe la fuerza de cohesión, provocando que el agua se deslice sobre la primera capa, trasladándola por la cuerda de un vaso a otro.